Hola, vamos a hablar hoy sobre las virtudes. ¿Dónde nos vamos a ubicar para esto? Como siempre, en el Catecismo de la Iglesia Católica. En su primera parte hemos visto todo lo que es la creación del cosmos, la ubicación del ser humano en el cosmos, el orden del mundo, el dogma del pecado original, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, el envío del Espíritu Santo, la Iglesia. En fin, quedó preparado todo el entorno. En la segunda parte hemos visto la celebración del misterio cristiano. En la tercera parte vemos la vida en Cristo, porque todo se trata del ser humano, de nuestra plenitud, de nuestra perfección, de nuestro gozo, porque hemos sido creados para ser felices. Y eso solo puede hacerse viviendo en Cristo, que es el prototipo del ser humano. Entonces, dentro de esta tercera parte tenemos la primera sección, la vocación del hombre, la vida en el espíritu. Hemos empezado viendo la dignidad de la persona humana. Bueno, para conocer a fondo el ser humano, el catecismo despliega en varios párrafos y hoy vamos a ver el tema de las virtudes. Ya en el catecismo, el tema este de las virtudes ocupa los números 1803 a 1845 y nos va a dar las virtudes humanas, que son las que perfeccionan la naturaleza humana para el obrar humano y que en realidad no se necesita la fe. No es necesario un orden sobrenatural. Esto es asequible, conseguible por medio de el buen comportamiento humano. Luego vamos a ver las virtudes teologales, las virtudes que tienen que ver con Dios, que tienen en Él su fuente y solo pueden tenerla en Él, y lo tienen obviamente como natural destinatario. El gran protagonista, el Espíritu Santo. Vamos a hablar sobre los dones y frutos de los dones del Espíritu Santo. Hemos visto ya el tema de los hábitos. Es como una segunda naturaleza que se incorpora a la naturaleza propia para obrar rápido, fácil, con gusto, deleitablemente. Son del ser para el hacer. Y los hábitos vienen de dos tipos. Los hábitos que nos planifican, hábitos buenos, que los llamamos para simplificar virtudes. Y los hábitos que nos deforman, nos coartan, nos frustran, que los llamamos vicios. Vamos a concentrarnos en lo que nos interesa realmente, las virtudes, porque van construyendo nuestro organismo espiritual. Así como tenemos un organismo físico, tenemos un organismo espiritual. Lo deseable, lo lógico, lo normal es que ese organismo esté constituido por virtudes. Desafortunadamente, los vicios también constituyen el organismo espiritual. Y, aunque es un tema para debatir, está todo el mundo de las pasiones, los impulsos. No queremos meternos en este contexto en tanta profundidad, pero están. Las virtudes son el modo de educar las pasiones. Decíamos entonces, tenemos las virtudes humanas, las teologales, los dones y frutos del Espíritu Santo. Las virtudes humanas tienen varios puntos de entrada al tema este, pero hay 4 que son particularmente significativas. Así como hay un organismo, ese organismo está estructurado, tiene raíz, tiene ramas y tiene hojas, tiene el core, el centro, lo principal, y eso está formado por estas 4 virtudes.
de las cuales la primera, más simple, es la templanza. Regula las relaciones consigo mismo. La siguiente virtud, la fortaleza, regula las relaciones con el prójimo, con la naturaleza, con las cosas. La siguiente, la virtud de la justicia, regula las relaciones interpersonales, el sujeto con los demás y también el sujeto entre los demás. Y la culminación, la virtud de la prudencia, la virtud fundamental porque es la virtud que ilumina todas, es la virtud del justo medio, es la que da la exactitud del acto para que sea perfecto. Si está sesgado hacia un lado o hacia el otro, ya no va a ser perfecto. La prudencia es la que le da el justo medio a todos y cada uno de los actos y en consecuencia a todas y cada una de las virtudes. Recordemos entonces que aunque las virtudes son del ser para el hacer, cada acto es la semilla de un hábito y si ya hay un acto promovido, producido con y por ese hábito, lo consolida, lo fortalece. Tanto los hábitos buenos que son las virtudes como los hábitos malos, que son los vicios. Entonces, del ser para el hacer, los hábitos se instalan y crecen con los actos. Los hábitos sobrenaturales, las virtudes, solo hay virtudes sobrenaturales, no se instalan con actos, son dadas por el Creador, pero sí pueden crecer con los hechos, con los actos, o se atrofian por la falta de uso. Hay un caso extremo que con actos contradictorios, cualquier hábito puede llegar a extinguirse, sea bueno o sea malo. Eso es un punto que vale la pena anotar. Un hábito que no se usa tiende exponencialmente a cero, asintóticamente a cero, nunca llega a cero. Pero si uno cultiva el hábito contradictorio, puede llegar a extinguirse el hábito originario. En el caso de los hábitos sobrenaturales, las virtudes teologales, un acto contradictorio puede llegar a extinguir esa virtud en nosotros. Y necesitamos un nuevo don de Dios. Aunque las virtudes son del ser para el hacer, es cierto que se instalan y crecen por los actos, pero también inspiran, son semillas, gérmenes, fuente de los actos buenos y favorece cada virtud los actos propios. Entonces, hablamos de virtudes humanas, en particular las cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. La prudencia es un hábito para la razón práctica, para la razón, obviamente tiene que ver con la inteligencia, el pensamiento, la medida, el juicio, pero tiene que llegar a la ejecución. El acto de la virtud de la prudencia es un acto ejecutado. Inclusive, el juicio de conciencia es un acto que debe llegar a ser ejecutado. Esto es bueno, esto es malo. Si no, no es un acto. La conciencia no ha hecho su trabajo y se tratan las deformaciones que ya hemos hablado. En esta razón práctica, busca la prudencia el justo medio, como decíamos recién. El acto ni de más ni de menos. Como el martillo que tiene que dar en el clavo y bien dado para que no se doble, la virtud de la prudencia es la que señala y ayuda a que sea una decisión exacta. Culmina con la ejecución. Recta ratio agibilium. Eso es lo propio y lo principal de la prudencia. De las 4 virtudes, la siguiente es la justicia. Dar a Dios y al prójimo, a cada cual, lo que le toca, lo que es debido. Ese debido está dado por el justo orden del cosmos. Es cognoscible porque tenemos la inteligencia, tenemos la ley natural, pero como todo, necesita un ejercicio recto para crecer. El discernir qué
corresponde hacer en esta situación en particular, lo da la virtud de la justicia. Cuando el objeto del acto es Dios, se llama virtud de religión. Es una de las subvirtudes de la virtud de la justicia, aunque suene extraño. Es una virtud moral. Promueve la equidad respecto a las personas y el bien común. Dispone a respetar el derecho de cada uno y a promoverlo. No es una virtud pasiva, es una virtud activa, que va creciendo de hacer lo que es justo conmigo, yo conmigo, lo que es bueno para mí. Fíjese que ahí estaría tocando la templanza. Y luego en las relaciones con mi prójimo, pero la culminación es entre mis prójimos, cuando yo intervengo como juez, consejero. Y fíjense que ahí ya abrimos también el camino a las virtudes a los hábitos contradictorios. A cada cual lo que es debido. ¿Qué le debemos a Dios? Absolutamente todo. Pero no solo en la vía ascendente, también en la vía descendente. Lo obvio es que le debo la existencia y el entorno, pero también le debo cada uno de los actos para los cuales Él me ha dado la existencia aquí y ahora. La virtud de religión es parte de la virtud de la justicia. La siguiente es la virtud de la fortaleza. Tiene dos modos de operar. Defender lo bueno y conquistar lo arduo. Defender lo bueno. Defender el bien, se dice por ahí, pero recuerde que aquí hablamos de algo en lo concreto, la cosa concreta. Se necesita para defender lo que es bueno, muchas veces un plus, un extra, una energía extra para pelear, para defender lo que es bueno. Eso está bien, eso es justo. Bien, ese plus está dado por la virtud de fortaleza. Y cuando el bien que quiero conquistar es difícil, la virtud de fortaleza me da ese ímpetu, esa garra de corazón que se dice por ahí. Tiene muchas formas de decirse en la calle, para pelear la cosa hasta conseguir lo que es bueno. Siempre dentro del marco de la justicia, siempre dentro del marco de la virtud. Son los dos modos de actuar. Defender y conquistar. Ser un poco voz pasiva y voz activa. Luego nos queda la templanza, que es la más primaria, la más primitiva. Es el comienzo del organismo espiritual. Orienta a lo bueno las pasiones, los deseos, la sensibilidad, los apetitos sensibles. Me educa la inteligencia para escoger lo que es realmente bueno, no lo que satisface mis caprichos, no a reaccionar o a no reaccionar según impulsos internos o externos, a no dejarme gobernar por lo que no es bueno. La templanza me permite crecer en fortaleza conmigo mismo. Ahí se van a tocar. Orienta al bien. Fundamentalmente la virtud de la templanza orienta a lo que es bueno. Entonces, aunque los impulsos, pasiones, sean externas o internas, clamen un objeto, la inteligencia educada me hará discernir si es bueno o no. Y la templanza me da ese plus para perseverar en la dirección correcta. Entonces, cuando brota el impulso de la pasión o la reacción ante un estímulo que puede ser externo o interno, la virtud de la templanza me hace escoger lo correcto.
modera los apetitos sensibles. Los primeros impulsos de la criatura es tomar y meterse en la boca. Hay que educarse para no hacer las cosas a lo bruto. Bruto es lo que hacen los animales que no tienen inteligencia. Aquí un excursus necesario. Como este tema, por alguna razón, no se trata, hay que aprenderlo por cuenta propia muchas veces. De hecho, la única institución que habla de la templanza no como un ascetismo, ser capaz de aguantar estoicamente, busquen en algún buscador, una cosa egoísta, solitaria, seca. Busca la plenitud de la persona, que hasta mis impulsos sean buenos. Pero eso es un hábito, la templanza. Y cada vez que tengo un impulso, lo conduzco con la inteligencia y la voluntad, voy enseñándole un camino de expresión a ese impulso, a esa pasión, que si la dejo en crudo, desde el pecado original, lo más probable es que vaya hacia algo que me hace mal o hace mal a los demás. No puedo evitar las pasiones, son parte del ser. Vienen de fábrica, el hambre, sed, la capacidad de sentir frío, de sentir calor. Todo eso viene de fábrica, viene en crudo. Con los hábitos puedo conseguir que esas pasiones, esos impulsos, vayan hacia lo bueno para mí. Cuando sea mayor, lo bueno en sí mismo, a los ojos de Dios. Se dan cuenta que hay un camino múltiple para hacer varias capas. Pero es la templanza, el principio de esto. Ahora, obrar bien, luchando contra los impulsos, habla de una imperfección personal, de un límite. Cuando la cosa me brota, quiere decir que ya soy bueno. Entonces, si cuesta, vale, mentira. ¿Cuál es más valioso? ¿Un acto hecho con mucho esfuerzo o un acto que sale solo? El segundo. ¿Quién es más virtuoso? Un tipo que tiene que sudar con las cuerdas de la guitarra para lograr hacerla sonar, aunque la haga sonar bien, o uno que la toque y puede estar cantando y haciendo otra cosa, o haciéndolo con deleite, y le sale, le brota. Ese porque tiene instalado el hábito, y ese hábito no se instaló solo, es todo un camino. Entonces, cuando tome una guitarra, no va a tomar un arma, va a tomar un instrumento musical para hacer cosas bellas. Educación de las pasiones. Eso empieza desde el primer acto de la persona, y fíjense que no digo acto humano de la persona. Lo único que se suele hacer es la represión. No, no, no. Alguna vez leía que un niño escucha algo así como 80 veces por hora la palabra no. Así no se crece. Es conducir, ayudar a que el acto se haga bueno. Si aún antes de tener un juicio de conciencia elaborado, la criatura, por ejemplo, por inducción, por premio, va aprendiendo a hacer las cosas bien, buenas, va a ser una persona sólida, buena, estable y feliz. Caso contrario, va a tener que luchar toda su vida con impulsos que no solo no han sido educados, han sido educados en la dirección incorrecta. Por eso, desde el punto de vista de la antropología que vemos en la materia que damos, este es probablemente un tema muy importante. Pero fíjense el contexto más grande. Ahora, antes de pensar en contraer matrimonio y tener crías, esto debería estar perfectamente asimilado y tener todas las herramientas necesarias antes de engendrar un hijo. Y tener la certeza de que se tiene un cónyuge que va a colaborar en la tarea. Hoy hay que empezar desde -0, de -100.
pero seguimos siendo humanos, nuestra plenitud está en la plenitud de las virtudes. Esto por sí solo es teóricamente posible. Con todo el entorno que hemos creado, con toda la pésima formación que recibimos, aún con la mejor buena, entre comillas, intención de nuestros padres y familia. Hoy hablar de buena intención de la escuela, mentira simplemente, una fantasía en el mejor de los casos. Sabemos que la escuela busca que seamos ganado para faena. Esto en la práctica no es posible sin la ayuda extraordinaria de la gracia, que se ha vuelto necesaria, no como extraordinaria, permanentemente. Bueno, con la ayuda de la gracia, recuerden, es el creador, el fabricante en persona, interviniendo con mi cooperación y apertura para sanarme y darme plenitud, elevarme al nivel humano primero. Luego hablaremos de las otras virtudes. La gracia, participación formal e intrínseca de la vida de Dios en nosotros, en cuanto don creado, también interviene con las virtudes. Obviamente, no solo nuestro organismo físico, sino también nuestro organismo espiritual está en manos del Creador, y yo le permito. Nuestro organismo espiritual tiene también un aspecto sobrenatural. Somos creados con una apertura a lo trascendente, para ponerle un nombre pagano, una apertura a Dios. No somos dioses, no pertenecemos al ámbito de Dios, pero por un don generoso del Creador somos capaces de Dios, que es lo que hemos visto bien al principio del catecismo. Hay una cierta capacidad puesta por Dios, esa apertura. Lo que probablemente quiere decir San Pablo cuando habla de la persona formada por cuerpo, alma y espíritu. Ese espíritu sería, en el vocabulario paulino, la apertura a lo sobrenatural. Ahí es donde Dios puede insertar, al modo de un hábito, la gracia. Participación formal e intrínseca de la vida de Dios en nosotros en cuanto don creado. Y también, por ahí, insertar las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. En la fe, Dios se me da. Él a mí. Mi, mi respuesta es creo, porque se me da como espíritu. Y algo espiritual solo puedo recibirlo en y con la inteligencia por el amor inmaterial. Si creo, la respuesta lógica, saludable, correcta, buena, es me entrego y Él me recibe. Este es el circuito de la virtud de la fe. Un Dios que se manifiesta de una y mil maneras. Lo hemos visto en la primera parte del catecismo. Creo, recibo. Acepto, porque creo en Él, creo lo que me dice y me entrego mis actos, entrego mi ser, entrego mi vida, entrego mi proyecto, que en realidad es el de Él. Pero al recibirlo de Él y lo pongo en ejecución, se lo estoy entregando. La fe es bellísima y necesita la virtud de la prudencia, ese justo medio. Y aquí, hace una pausa en la reproducción, busca esta cita bíblica, léela, meditala todo lo que haga falta y luego retoma el video. Yo, obviamente, te voy a estar esperando.
Esta es una de las citas más picantes que he encontrado. Virtud de la fe es una virtud personal. Estamos hablando de mi fe. Pero obviamente es la fe que acepto y recibo de Dios por medio de su iglesia. En casos excepcionales, Dios puede hacer esto sin la iglesia cuando le es impedido, cuando no lo dejan usar el instrumento. En un país donde el cristianismo está perseguido, si yo voy a decir cualquier palabra, van a decir que uso vocabulario de odio. Pero hay países donde, hace poco he oído un problema, se degüella, se balea por la nuca, se mata por ser cristiano. El lugar más peligroso del mundo para ser cristiano es Corea del Norte, según dice una estadística que anda por ahí. Hoy el segundo es Afganistán. Pero Argentina es un país peligroso para el cristiano. Deberíamos poder recibir la virtud de la fe en forma ordinaria por medio de la iglesia. Como iglesia somos todos, esto no es un problema de los otros, es un problema mío. Las virtudes teologales entonces, fe, esperanza y caridad. La esperanza inhiere, se asienta en ese anhelo de felicidad que hemos visto al principio. Todos anhelan ser felices. Eso es como la brújula que Dios nos ha puesto, inamovible, de fábrica, para que lo busquemos a Él. Esto obviamente puede pervertirse y de hecho se hace, buscando objetos inferiores en vez de conducir, o por lo menos dejar correr la búsqueda hacia su verdadero objeto propio, que es Dios. La felicidad es la posesión segura de lo bueno. Cuanto más bueno, más feliz. Dios es el bien óptimo. Entonces, eso es lo que buscamos. Esperanza, virtud teologal, por la que aspiramos al reino de los cielos, o sea, a que Dios, el que realmente gobierne y que las cosas funcionen como Él quiera, es más un verbo que un sustantivo, reino. Y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios del Espíritu Santo. Con las bienaventuranzas, capítulo 5 de Mateo y paralelos, nos vamos orientando a cómo vivir y en qué consiste esa felicidad plena. Y nos queda la caridad. Es la virtud por la cual amamos a Dios y al prójimo con el amor de Dios. Por el amor de Dios. Porque soy amado por Dios y lo sé, lo he conocido. Hay que ser terriblemente malvado o deforme para responder a ese amor con algo que no sea amor. Pero no el amor según mi capricho, no confundamos amor y capricho, sino ese amor de Dios. Pero Dios da un paso plus. La gracia, participación formal e intrínseca de la vida de Dios en nosotros en cuanto don creado, incluye el amor. Dios es amor. Es la definición que nos da San Juan, capítulo 4, versículo 8 de su primera carta. Entonces, ese don creado, la vida de Dios en nosotros, es también el amor de Dios. ¿Cómo ama Dios? La potencia de amar de Dios. En tamaño y en calidad, participada como un don. No soy Dios, pero es una diferencia a los fines prácticos académica. Tengo disponible eso, sin techo. Depende de cuánto responda yo. No hay techo. Ahí lo tenemos a Jesús moviendo montañas, si hubiera querido, resucitando muertos, para amar. Entonces, puedo amar a Dios y amar al tú, y amarme a mí mismo.
con y por el amor de Dios. Es la suma virtud. A esta virtud tienden todo el organismo espiritual. Y para conseguirlo tenemos el organismo físico. El amor de caridad en griego el verbo es agapao. Y ahí viene ágape. Hay otros 3 tipos de amor en griego, pero estamos hablando del amor de caridad. Contamos con la ayuda del Espíritu Santo. En la persona que está en este camino recibe regalos, dones, que producen frutos. Pero eso ya te dejo para que lo leas por tu cuenta en el catecismo.